dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. ¡Qué belleza! Il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Son las 6 de la tarde. Una musica dolce suonava soltanto per me. Todo despejado. Bello. Más allá. Oye, me van a permitir darle la gracia a la señora Mercedes Picardo. La señora Mercedes Picardo, a quien no conozco, me consiguió las medicinas para la atención. Se lo agradezco en el alma. Muchísimas gracias, señora Picardo. Muchísimas gracias. Bien, son las 6:01. Nuestro próximo invitado es Diego Arria, que se encuentra acá con nosotros. Vamos a hablar con él largo y tendido, y también ustedes pueden participar a través del 319-4020 y el Twitter. @el Citizen. Ok, pero vamos a ponernos al giorno con un par de informaciones que tiene María Alejandra y luego Sheina. Así es. Iniciamos con información de sucesos del interior del país. El Universal destaca a esta hora: ataque a Alcabala deja a un funcionario de Poliaragua muerto y otro grave. En el sector Río Blanco de Maracay, el funcionario Douglas Rincón murió en el sitio y su colega, una mujer policía identificada como Anaís Farías, permanece recluida en el Hospital Central de la capital aragüeña. Esto ocurrió a la 1:30 de la tarde. Además, 20 heridos deja motín en Calabozos de Polilara. Reos protestaron con una huelga de sangre. Y con esta información nos vamos a Bolívar, y es que tenemos detalles. Extraoficialmente, 12 muertes violentas se registraron en el estado de Bolívar durante este fin de semana. Reporte con Lorena Cañas. Muy buenas tardes a todos los amigos de A lo Ciudadano. A esta hora hacemos el contacto porque 12 personas fueron asesinadas durante este fin de semana en el estado Bolívar, según cifras extraoficiales. Uno de los casos más emblemáticos fue el de un joven en el barrio La Hollada de San Félix, que fue víctima de una banda, los Secoteros. La comunidad, en represalia, quemó la vivienda de 3 de estos antisociales. Vamos a ver parte de los testimonios de estas personas. El día que tiraron el jueves, tiraron ese plomazo, prácticamente se lo tiró fue a él. Ellos están apadrinados del guardia, dice que el apellido que me sé es Garmendia. No sé el nombre más, pero le reparan las motos, le reparan los carros. Ellos son los que le dieron eso. Los guardias estaban como que ya sabían para qué sitios iban a correr y todo. Él trató de subir, mi esposo trató de subir para una casa de la tía, y fue que corrió, pues, pero él tenía un problema en el tobillo, no pudo hacer más. Pero él en sí, él no tenía problemas con esa gente, ni ningún azote de barrio, ni malandro, ni nada. Mi esposo trabajaba y todo era conmigo en la casa. Y por eso fue que la gente se molestaron y fueron y le prendieron la casa. No fuimos nosotros, que conste que nosotros, la familia de él, no fuimos. Fue la misma comunidad. Bien, ciudadano, es parte de lo que podemos aportar hasta esta hora. Gracias a nuestra compañera Lorena Cañas, y vamos de inmediato a revisar otras informaciones. La semana comenzó con protestas en la ciudad capital. Más temprano, la avenida Bolmer fue trancada por una protesta del JM de Los Ríos. Vamos a escuchar los motivos en la voz de Francia Rojas, contratada del Hospital JM de Los Ríos, y de Ramón Agüero. Él es presidente del Colegio de Enfermeros. Sí, lo que queremos es que nos den los cargos, que la ministra dé una respuesta concreta, que venga directamente esa persona con nosotros, porque estamos viendo la situación del JM de Los Ríos, que habemos 2.200 contratados y suplentes. Los que están suplentes de verdad que no gozan de ningún tipo de beneficio, cobran cada 3 meses, no tienen derecho a vacaciones, no pueden meter reposo. Los contratados ganamos 1.200 bolívares de vacaciones, nos pagan son 300 bolívares, que de verdad, a como está todo ahorita, mira, eso no alcanza para nada. No descartamos la paralización de las actividades, a pesar de que esto puede traer consecuencias graves, pero esto lo está decretando el propio gobierno nacional por la falta de respuesta a las comunicaciones, por la no intención de sentarse a dialogar. Bien, y los trabajadores universitarios nuevamente tomaron la palabra el día de hoy, específicamente Eduardo Sánchez. Él es representante de Sintra UCB. Están convocando un paro por 48 horas y reclaman el cumplimiento de la contratación colectiva.
aumento salarial del 2009, 2010, 2011, 12 y 13, porque no hemos recibido aumentos salariales, en primer lugar. Estamos solicitando incremento en todas las primas y asignaciones económicas que tienen los trabajadores, así como estamos solicitando la asignación del Cestatic en base a 30 días por la unidad tributaria. Esos fueron los acuerdos unánimes en toda la mesa de negociaciones. No estamos discutiendo bonos y en estos momentos pretende darle un golpe de Estado a los trabajadores universitarios, como en el año 2011, decretando por manpuesto un aumento salarial que no contempla las expectativas de los trabajadores, toda vez que con la devaluación monetaria el salario de los trabajadores se devaluó en 46%. En el estado Zulia también protestaron el día de hoy los gaiteros. Vamos a dejar que sea nuestra compañera Madeline Palmar quien nos comente por qué protestaron. El 4, el furro, la tambor y la charrasca sonaron el día de hoy no para llevar a toda Venezuela el sentimiento zuliano, sino para protestar. Los gaiteros a las puertas de la gobernación del estado Zulia y al ritmo de la gaita protestan para exigirle al gobernador del estado Zulia, Arias Cárdenas, su reenganche a Fundagals. Nos deben el bono vacacional correspondiente al año 2012, el pago de la segunda parte de las utilidades también, y exigimos el reintero y la revisión de cada uno de los casos, que son más de 190 casos de los votados de Punta Grave. Ver cómo esas personas que hablan de inclusión hoy en día pregonan otro tipo de actividades. Podemos narrar historias, anécdotas de cuando llegamos a los colegios y hay gente que del oficialismo y nos dice, mira, tú no entras aquí a dar clases porque tienes que ponerte la franela rojita, y nos las hemos quitado y nos las hemos puesto, y lo que nos interesa es hacer gaita, gobernador. Somos cultores populares, yo creo que la cultura no tiene nada que ver con distinción de raza ni con nada, ¿no? Nosotros somos aportadores de la música, sea danza, sea gaita, sea lo que sea, somos zulianos, somos representantes de este pueblo llamado Zulia. Pero esta no fue la... Bien. Por ahí quiero comenzar con Diego Arria. Buenas tardes, Diego Arria, gracias por venir, gracias por estar acá. Gracias al pueblo a ti. Se dice que el pueblo venezolano es muy tranquilo, muy apacible, pero lo cierto del caso es que hemos visto 3 manifestaciones en distintas partes, el tema económico. ¿Qué siente de este momento que vive Venezuela muy específico, Diego Arria? Déjame decirte primero algo. Me complace muchísimo verte. La última vez me promoviste en mi libro Venezuela a la hora de la verdad, que me ayudó mucho en las ventas, así que no me te... Tú eres una referencia de la dignidad y del coraje en Venezuela, Leopoldo, así que tienes cientos de miles de personas que se alegran de verte. Fíjate una cosa, yo creo que Globovisión, que hace un esfuerzo extraordinario por cubrir todas estas manifestaciones que son realmente de indignación social, no puede cubrirlas todas, hay muchas más que el país no conoce, pero si uno pudiera observar lo que sucedió, por ejemplo, hace pocos días en Guayana, de una mujer Pemón que enfrentó a un general que por cierto está en la lista de los traficantes de droga en los Estados Unidos. Apresaron a 40 y tantos soldados venezolanos, 11 oficiales, 40 soldados. ¿Y por qué lo hicieron? Porque protestaban por su tierra, una protesta social, curiosamente la más sentida, porque es su territorio. Y dijeron, tú nos quieres robar, le quieres regalar nuestras tierras a los chinos y a los rusos. Es la primera vez que un venezolano dice eso. Es una protesta social poderosa. La de los estudiantes es una porque están luchando por su futuro, que lo ven comprometido. Estas otras que uno ve de carácter laboral, es un rosario de penas que los trabajadores venezolanos vienen sufriendo. Aquí parece que es una especie de implorar que cumplan con la ley. Eso es permanente a lo largo de todo Venezuela. Este es un régimen de facto que está haciendo definitivamente agua, que está implosionando. Es un régimen que se comporta, como decía hoy un profesor de teología de la católica, cristianamente con sus simpatizantes y criminalmente con sus adversarios. ¿Por qué dices implosionando? Hoy había una declaración del presidente encargado del PSV, que es a su vez el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que palabra más, palabra menos, decía que quien está desesperado que está obsesionada la oposición con una elección, aunque el presidente está gobernando. Bueno, dijo algo peor también, dijo, el presidente regresará y se juramentará cuando él lo crea conveniente. Ese debe ser un nuevo artículo que le han agregado a la Constitución venezolana. Y el problema está que yo creo que el régimen le ha tomado la temperatura a nosotros y se ha dado cuenta de que no va a haber mayor resistencia, piensan ellos. Y en esa medida siguen empujando y empujando. Eso que tú dices, más lo que yo te estoy diciendo, es un síntoma de una altísima peligrosidad.
y veo que se han escapado a tantas cosas. Estamos viviendo lo que tú llamarías el surrealismo mágico, ni siquiera el realismo mágico. Un país que no ve a su presidente hace 70 días, en una economía cuasi terminal. Los muertos que tú señalabas al principio es una cosa terrible, una inseguridad absoluta. Y pareciera que el país ha aguantado y pareciera que hay absoluta normalidad. Eso es inquietante. Tú, Leopoldo, que has visto muchos otros conflictos, sabes que yo no conozco ninguna sociedad que sometida a un conflicto y una presión de esta naturaleza se comporte de una manera como la nuestra. ¿Y a qué obedece eso? ¿Será que es que el pueblo no reacciona o que sus líderes no los inspiran? Es una reflexión de conjunto que creo que debemos hacernos todos, porque es así. Por ejemplo, yo incluso veo aquí Globovisión es la única ventana seguramente que tenemos. Pero yo quisiera, por ejemplo, que cuando la gente apoya a Globovisión lo haga porque la quieren, no porque se sientan obligados a que esa sea una ventana. Porque la inclusión afecta a todos y la inclusión es un aspecto que afecta no solamente a la política, sino a los medios y la sociedad en general. Ahora, hay una característica del gobierno, del régimen, como tú lo quieras llamar, que logra tener siempre como fracturado a lo que llamamos oposición. Esta característica la puedo observar también en Argentina, y a pesar de que en Argentina la oposición saca más votos en un momento determinado, como las elecciones parlamentarias, después se fractura, los intereses pesan en un momento determinado. Pero han habido otras sociedades, como en el caso de los nicaragüenses, cuando tuvieron que enfrentar a Daniel Ortega con Violeta Chamorro como candidato, o los chilenos cuando fueron en el famoso plebiscito, que lograron unidad, y siendo, caso chileno tú lo conoces suficiente y conociste muchos de los personajes que fueron protagonistas. ¿A qué mosaico tan difícil, ideológico, y se logró la unidad? ¿Por qué aquí la unidad se consigue de palabra, pero no de sentimiento? Entonces el compromiso, sí, estamos en la unidad, pero a sotto voce te dicen cualquier cosa. ¿Por qué? Fíjate, Leopoldo, yo también como tú he reflexionado mucho sobre el tema, porque además lo he visto y lo he sentido por todo el país. Hay una falta de discusión de las ideas. Aquí ha habido más una división de los grupos por intereses específicos, que es un problema ideológico de ideas. No se están combatiendo con ideas. Nosotros ofrecemos calles, rellenar huecos, etcétera, o queremos una alcaldía, 3 alcaldías más que el otro. Lo que, por ejemplo, yo he visto el documento que salió de las academias nacionales hace un par de días. Nadie habla de eso. Ese es el centro de excelencia de todo país, las academias nacionales. Las academias, cada vez que había una crisis en Venezuela, dan una alerta. Lo hicieron en el tema económico hace año y medio, yo lo hice mío, nadie habló del tema. Ahora le he dicho al país claramente, la ausencia del presidente crea una situación de un gobierno ilegítimo. Más claro no puede ser. Sin embargo, no lo discutimos como si esto no fuera importante. Al mundo, por cierto, el grupo que tú perteneces, el G400, vamos a notificar al mundo este documento de la academia. El tema de las ideas es el que no se quiere discutir en Venezuela. Los chilenos discutieron las ideas. Más aún, los chilenos discutieron y tenían otra cosa, que las Fuerzas Armadas chilenas se comprometieron de que ellos respetarían el resultado de unas elecciones. Pinochet, como tú sabes, esa noche no quería reconocer el triunfo y el Estado Mayor chileno le dijo, mire, general, usted lo convocó, hay que reconocerlo. Nosotros tenemos una Fuerza Armada que se ha declarado chavista, antiimperialista, revolucionaria. No podemos esperar de ellos un comportamiento como fueron de las Fuerzas Armadas chilenas. Por lo contrario, una Fuerza Armada, yo creo que es una exageración, perdóname, una cierta vocería de la Fuerza Armada. Yo no me atrevo a afirmar que toda la Fuerza Armada es así. Yo me vengo, ¿sabes?, cansando de tener la misma actitud. Durante tiempo lo he repetido. Hay los institucionales, son todos institucionales. Es la institucionalidad de Chávez. Aquí no es que un grupo militar apoya al régimen, es un régimen militar. Tiene 11 gobernadores militares, 2.000 funcionarios de alto nivel. Entonces yo me he cansado de decir, por ahí deben haber unos militares que son institucionales. Mientras ellos no demuestren lo contrario, para mí son chavistas. Ese es un punto muy válido. ¿Me permite? Hacemos una breve pausa, son las 6:15 y seguimos con ustedes. Son las 6:22 de la tarde, continuamos en Aló Ciudadano, comenzando con el embajador Diego Arria, y queremos preguntarle sus consideraciones acerca de la situación económica
El gobierno, en medio de esta incertidumbre, ha anunciado medidas económicas como la devaluación. Esto va a afectar, y ya lo está haciendo, los precios y la inflación. Hoy Fedecámaras, el presidente de Fedecámaras, hace un llamado al diálogo, dice es necesario la apertura a un diálogo nacional. Y es lo que están pidiendo distintos sectores. Vamos a reponer una nota que hiciera las consideraciones del embajador acerca de este tema y los efectos de las medidas anunciadas por el gobierno. Se trata de Fegalago, que está solicitando que el litro de leche, por ejemplo, a Puerta de Corral pase de 3,67 a 7,60 bolívares y la carne de novillo en Canal de 10,50 a 28 bolívares. El reporte con Reymi Chávez. Veamos. Los saludamos desde el Estado Zulia, amigos de Los Ciudadanos. Les informamos que la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Fegalago, en voz de su presidente Jesús Iragorri, anunciaron que en los próximos días solicitarán al gobierno nacional se incremente el precio de la leche cruda y la carne en canal. Además denunciaron que en los últimos años se ha registrado un deterioro progresivo en la producción agropecuaria en el país. La ley de precios y costos que tenemos desde hace 2 años, que tiene sumido al sector con precios regulados, tanto en el precio de la carne como en el precio de la leche. En ese sentido, yo les quiero decir, actualmente el precio de la leche, según Gaceta, de hace 19 meses, es de 3.60 bolívares por litro de leche cruda a Puerta de Corral. Y Fegalago está solicitando para la cuenca del lago de Maracaibo a 7.60 bolívares el litro a Puerta de Corral. Eso se lo estoy diciendo el día de hoy, porque el día de mañana, si las cosas siguen como van, si las cosas se siguen modificando desde el punto de vista económico, no sabemos cuánto va a costar. El precio de la carne igual, el precio de la carne está regulado a 7.50, creo, bolívares en pie, y el novillo a 10.50, a 10.50 en kilo en canal. Estamos solicitando para el novillo a 28 bolívares en canal. Así se desarrolla la información en la región zuliana y con ella devolvemos el contacto a los estudios de Los Ciudadanos. Y justamente queríamos las consideraciones del embajador acerca de este tema. Te voy a hacer 2. La primera sobre el tema lechero, porque en una época yo era productor de leche hasta que los señores Jagua, Loyo y Chávez asaltaron y saquearon mi finca. Pero yo estoy viendo en el Zulia hay unas condiciones muy particulares para los productores de leche, porque son vacas de una producción 5 o 6 litros al día. Pero los grandes productores del país de ganado de alta genética, como era el mío, que producen 30 a 35 litros, a ese precio, por supuesto, colapsan todo. Yo creo que la mejor consultora para tu pregunta es traer una ama de casa acá tú misma para que responda a lo que es una visita hoy en día a un mercado en Venezuela. Y ahí es donde tú ves traducido, ya no en términos teóricos, económicos, sino en la realidad que el país está viviendo. No simplemente que no aguantan los recursos, sino que viene algo peor, que va a ser el desabastecimiento. Porque la inflación toma un poquito más de tiempo, a pesar de que también hay muchos comerciantes, empresarios, son muy especuladores. Eso siempre lo hemos tenido en Venezuela y se anticipan incluso a veces mucho más que la propia inflación. Pero lo que es la amenaza encima del país es el desabastecimiento. Venezuela puede tener en los próximos meses una situación realmente muy crítica, para lo cual no hay soluciones inmediatas. Tú no puedes comprar alimentos a la noche a la mañana. Los únicos ingresos que el país tiene son de los Estados Unidos, el imperio. Los famosos 900.000 barriles que le vendemos a los Estados Unidos es el único ingreso real que Venezuela tiene al exterior. Si los Estados Unidos dejan de comprarnos petróleo por algunos días, aquí habría unos problemas muy serios. Ahora, esto nos lleva a lo siguiente. Se está hablando de un planteamiento de unidad del país frente al gobierno nacional, que puede desembocar en una elección. Y quien tiene tomado el sartén por el mango es el gobierno. En un momento determinado se pondrá de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, convoquen para las elecciones. ¿Qué debe hacer la dirigencia de la oposición ante una situación que la tenemos planteada, que tenemos como una especie de espada de Damocles? Me alegra mucho tu pregunta, porque fíjate, yo cuando doy opiniones me dicen, bueno, pero ¿usted qué opina? Usted sacó 38.000 votos. Entonces, bueno, si el problema se midiera por votos, entonces estamos liquidados. El señor Chávez tiene 14 años teniendo más votos, tendríamos que callarnos todos. El problema no es el contenido de lo que tú le puedes agregar a la discusión. Yo vengo, como tú sabes, he tenido la suerte de estar contigo en varias oportunidades, donde yo venía reflexionando antes de mi libro que si nosotros no desarrollamos una idea real para mí la unidad, esto es una unidad, 2 unidades, 3, 10 unidades, no, la unión de esas unidades.
Yo vengo siendo, no severo, pero sí muy objetivo señalando... Unidad tampoco significa unanimidad. No, estoy de acuerdo, hay diversidad dentro de la unidad. Claro. En la medida en que el propósito sea el mismo. Claro. Cuando tú sientas gente de la extrema izquierda con la extrema derecha, no sé si hay de la extrema derecha en este momento, pero en fin, sí lo hay para el señor Maduro. Es difícil, justamente ahí es donde tú tienes que tener muy claro cuál es el objetivo final. Pero yo siempre he dicho que aquí hay muchas posiciones y no hay una posición en el término universalmente concebido como tal para un propósito específico. ¿Cuál es un propósito específico para mí? Llegar al poder, salir de este régimen. Eso para mí tiene que ser clarísimo. Y los venezolanos tienen que sentir que hay una vocación real de salir del régimen. Y de que no es simplemente voten por mí, sino que yo voy a sacar al régimen. ¿Cómo? Democráticamente, pacíficamente. Mientras esa inspiración no existe, yo creo que el problema creo que voy a responder un poco mejor tu pregunta, de que los liderazgos no se decretan. Y los liderazgos, si no inspiran a una población, tú no le puedes exigir luego al pueblo que vuele, que se levante a base de decirle que vamos a destapar cañerías o cosas de ese tipo. Aquí estamos enfrentados al pueblo al tema, como tú lo sabes, más complejo que Venezuela ha tenido. Esto no es un juego de niños, esto es una cosa muy seria a lo que estamos enfrentados. Y que significa, no es políticas públicas. Yo incluso en unas primarias le dije a Leopoldo, a Enrique y a Pablo Pérez, me decía, tratara de obras públicas, yo he hecho más que ustedes tres juntos. Caracas está el metro, el Teresa Carreño, Parque Central, obras vinculadas a mi acción durante el gobierno nuestro, el gobierno de Herrera. Pero de eso no se trata hoy. Se trata de reconstruir un país que está en emergencia. Nosotros estamos realmente, tendríamos que tener muy presente que tenemos que entrar a una transición. Me recuerdo aquí cuando yo hablaba con Peñalosa, que me decía, no es una transición, sí, vendrá una transición. A mí me alegra mucho que ahora se hable de ese tema. Yo decía una transición que deberá ser de emergencia nacional, que es la única manera para mí, Leopoldo, de poder convocar para lo que a mí es una gran alianza nacional. Fíjate que incluso el documento de los técnicos de la MUD lo destacan de manera muy preferente. Dice, y debo decirte algo, la gente piensa que yo le voy a empezar a pegar palo. Yo no voy a pegar ningún palo a la MUD. Además, mucho técnico que estuvo trabajando en ese documento, en ese programa, en todas las diferentes áreas, y tú te das cuenta, Diego, que los recursos humanos que tiene Venezuela son inmensos. Yo dije una cosa, yo hice ese plan mío en la parte económica. Ese es el mejor plan que se ha preparado en Venezuela. Esos técnicos son buenos en cualquier lugar del mundo. Así es. Pero ¿qué sucedió? Esa era una alternativa real. Pero debemos recordar que el Comando Venezuela escogió otra, que fue su propio plan. Y ese plan era una versión Chávez Light. No era una verdadera alternativa. Y en el documento los técnicos se quejan y dicen, nunca se habló de un gobierno de unidad nacional. Nosotros tenemos que tener un gobierno de los venezolanos. Permítanme que haga una pequeña propaganda sobre mí. Yo soy, como tú lo sabes, tal vez uno de los venezolanos que más ha participado en procesos de reunificación nacional en muchas sociedades en el mundo. O sea, lo único que me falta es un casco azul. Me lo he puesto. Pero eso me lleva a decirte lo siguiente. Si Venezuela no va a salir en partes. O sale toda o no sale. Entonces nosotros tenemos que tener un sentido de reunificación nacional que vaya por encima de los intereses de los pequeños partidos. El no haber tenido una tarjeta unitaria, eso fue realmente grave. Yo creo que ahora ojalá lo tengamos. Pero volviendo al tema tuyo. Por ejemplo, nosotros hemos estado creando juntas patrióticas, no es una junta, juntas por todos lados. Yo lo veo como un estímulo a que los ciudadanos se activen. ¿Para qué? Para que ayuden a crear una gran alianza nacional donde estén las MUD, las ONG, los partidos políticos, no importa. Yo creo que los partidos tienen que reflexionar, y creo que muchos lo están haciendo, de que el país no se agota en los partidos políticos, así como Venezuela no se agota en el Distrito Federal. 6:30 de la tarde. Al regreso 319-4020 y @elcitizen por Twitter si usted quiere participar. Brevísima pausa. Bien, son las 6:33 minutos de una tarde que se nos convirtió en... Y mira qué le parece el luna llena. ¿La afecta a usted la luna? A todos. No, pregunto. No. A todos. Continuamos con Diego Arria, el teléfono del 319-4020. Otra llamada más. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Jesús Rodríguez Castellano, Maripérez, Caracas. Señor Rodríguez, ¿le puede bajar el volumen a la radio o a la televisión? Recuerde que por favor, un momento. Cuando usted escuche mi voz,
Bájele el volumen a la radio o a la televisión. Yo el sábado estuve... ¿Aló, me escuchan? Sí, adelante. Ajá. Yo el sábado estuve tentado a ir al acto que convocó la MUT ahí en la Plaza Brión. Sin embargo, estuve, porque yo oigo el programa de vez en cuando, el de Iván Ballesteros o Radio Caracas. Y mira qué interesante, yo estuve temprano porque se había convocado a las 10 de la mañana. Al principio hubo poca gente, pero luego el auditorio se fue llenando. Muy interesantes las intervenciones de cada quien. Me gustó mucho la muchacha esta del movimiento 13 de marzo, creo que se llama. Gaby Arellano. Inclusive oí al doctor Enrique Isturieta, creo que se llama él, al doctor Arria, a Pablo Medina, etcétera. Rapidito, ya voy a colgar. Fíjense lo siguiente, yo me mantuve calladito oyendo todo. Aplaudí a vez en cuando porque en verdad que le mueven a uno, estos argumentos muy valiosos lo mueven a uno. Pero me causó un poquito de preocupación que esas juntas patrióticas muy válidas, con argumentos muy válidos, se vayan a radicalizar, ¿no? Y entonces esa unidad que habla el doctor Arria, 1, 2, 3, 4 unidades, una de esas unidades que puede ser la Junta Patriótica, se radicalice de tal manera de que entonces el voto, digamos, de que yo deseo, porque yo voté el 7 de octubre, no tanto por el candidato X, sino justamente lo que él dice, para salir de este régimen. Eso me preocupa, doctor Arria. Gracias. Bien. Yo creo que es una preocupación legítima. Justamente cuando se crean tantas organizaciones similares de activar ciudadanos, es imposible. Esto no es un partido político, no es un movimiento político, es, como yo decía, una activación de ciudadanos. Y tiene razón Jesús, ese riesgo se corre, pero yo creo que es preferible tener ciudadanos activados a ciudadanos pasivos. No sé si te satisface la respuesta. Bueno, embajador, usted, le pregunto porque me parece que el alcalde Ledesma incluso hizo referencia a eso. Está integrado en la mesa de la unidad. Él habló de la necesidad de integrarlo usted, de integrar a Pablo Medina a otros sectores del país. Eso en primer lugar. Y además, ¿qué opina acerca de esta decisión de evaluar la designación, la elección de un candidato preventivo frente a un eventual comicio presidencial? Fíjate, en la cosa de la Alianza Nacional, yo vi, por cierto, con profunda emoción la presencia de Enrique Aristigueta Branco, amigo común, que es un venezolano importante y una figura histórica, y él estuvo con nosotros. Y fue tal vez Jesús Rodríguez, si hubiera habido Aristigueta, hubiera encontrado que Enrique era el más radical de todos en esta intervención. Mi visión del tema es que tenemos que crear un paraguas mucho más grande. La MUT es una organización de partidos políticos, no es una organización para instrumentar una acción mayor. De hecho, ese era el origen, así se creó en el 2009, pero se convirtió al final en un grupo de partidos. Yo creo que una gran alianza nacional, donde estén los partidos políticos, las academias, las universidades, los jóvenes, los empresarios. La coordinadora democrática que tanto critican era así. La coordinadora tuvo participación mucho más plural. Entonces a mí me preocupa el hecho de hablar ahora de alguna candidatura. El consenso para mí debe ser qué tipo de país queremos, cuáles acciones vamos a tomar, cuál estrategia, si el candidato es Leopoldo, que ojalá fuera, a qué se compromete Leopoldo, cuál es la orientación, y no al revés, poner a un candidato y luego, como fue en la MUT. Por ejemplo, yo hablé antes, la MUT preparó un programa que era una alternativa democrática y se la entregaron al candidato, y el candidato tomó otro camino. Ese riesgo no lo podemos volver a cometer, ni podemos volver a cometer el riesgo de que no sea algo incluyente. Yo oí a Antonio, que por cierto estuvo muy bien Antonio en este programa, lo oí. Yo creo que es el momento, primero, de definir las reglas. Y segundo, para mí, si nosotros no, los que queremos llegar por la vía democrática y pacífica, no abrimos el horizonte. ¿Cuál es el horizonte? Desmontar el sistema electoral. Si nosotros no desmontamos el sistema electoral, las posibilidades de triunfo son para mí inexistentes. Hoy, por cierto, vi, les comentaba yo, Leopoldo, el representante de la mesa de la unidad en el Consejo Electoral, que se llama Vicente Bello, le pregunta el periodista nacional, ¿y cómo hacemos para eliminar el sistema biométrico de identidad? Y él dice textualmente, caramba, eso hay que consultarlo con el CNE, porque ellos han hecho una inversión en del año 2011, 2012, muy grande, como si él fuera el defensor del patrimonio del CNE. Él tendría que ser el defensor de los intereses nuestros, que queremos eliminar todo ese tipo. Y dijo, no sé si el CNE quiera desechar, esos son los términos, desechar esa inversión que ha realizado.
O sea, esa es la situación en la cual nos encontramos. Yo creo que lo primero, es como tú vas a hacer un edificio, haces un análisis de los suelos y luego contratas a un arquitecto y al final el constructor. El constructor sería el candidato. Primero el consenso, si nosotros nos enfrentamos a un consejo electoral, que es el Ministerio de Elecciones de este gobierno, sobre el cual está fundamentada justamente la continuidad permanente, nosotros estamos enfrentados a llevar al país nuevamente a un engaño. Doctor Aria, han llegado distintos mensajes a través del Twitter. Repetimos la cuenta, @elcitizen, todo pegado en minúscula con Z. Un mensaje en particular le pregunta qué ha ocurrido con el caso en contra del presidente de la República, Hugo Chávez, en La Haya, y también otros tantos mensajes, y tratamos de agruparlos en la pregunta de la señora María de los Ángeles. Dice, ¿qué opina el doctor Diego Arria de algunos opositores que ya no creen en la unidad democrática ni en la mesa de la unidad? ¿Qué hace? Bueno, primero, ojalá supiera un poco más de La Haya. Yo cumplí mi parte, que fue acumular una denuncia muy grande de más de 1.500 personas en el tribunal. Hemos seguido adicionándola. No es un proceso fácil. Este será el primer presidente latinoamericano procesado. Hay algunos tweets en ese sentido más bien un poco macabros, que prefiero no mencionarlos, que indican otro tipo de salida que no sería la de La Haya. En lo otro, yo creo que aquí, tú sabes, Leopoldo, que siempre hablo con mucha claridad. El 7 de octubre nosotros dimos un golpe a la confianza, a la credibilidad de los venezolanos cuando dijo el candidato, se los digo ligerito, claro, raspado, aquí no hubo fraude. El análisis de la mesa de la unidad, y no yo, dice que esa reacción dejó muy mal parada la mesa porque parecería como que no había una alternativa. Y quiero decirles aquí en público que sí la había. Los técnicos de la MUD tenían una estrategia para enfrentar esa noche esta situación. Entiendo que fue una reacción emocional, pero uno no puede decir, se los digo ligerito, cuando lo que está en juego es la República de Venezuela. Yo creo que eso minó mucho la credibilidad y la confianza. Yo vi el mismo proceso con Rosales, yo manejaba el tema de los exit polls con Rosales, la campaña de Rosales, yo pasé 6 meses, yo creo que era el único voluntario en esa campaña, y pasó algo similar. Volamos a reconocer sin tener ni siquiera las actas en la mano. Hoy Esdata vuelve a decir algo parecido, de que esas precipitaciones cuando se juega con la República realmente son muy irresponsables. Eso es lo que no podemos repetir. Otra llamada más por el 319-4020. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ciudadanos. Soy yo, Freddy Alexis Flores Camejo, desde aquí, desde el Caribe, el Guácharo, Estado Monagas. Adelante, señor Freddy. Ajá. Ve, primera pregunta. O sea, que yo le hago al doctor... ¿cómo es que se llama el doctor? Diego Arria. Ajá. No es un votante mío, me doy cuenta. Yo, en mi posición, por lo menos, la MUD va a designar un candidato de los que, o sea, de los que fueron elegidos el 12 de febrero, ¿verdad? Para mí, por lo menos me gustaría que quede Enrique Capriles Radowski, que ya tiene una base política a nivel nacional. Ajá. Segunda, el Partido Socialista Unido de Venezuela tenía una rueda de prensa hace rato, ¿verdad? Ajá. Donde ellos dicen que la oposición anda vuelta loca. Ajá. Pero, ya ellos tienen su candidato, que es Nicolás Maduro, ¿verdad? Y nosotros tenemos que buscar el de nosotros. Bien, vamos a ver qué nos dice Diego Arria, señor Freddy, y gracias por llamar. Yo creo, en la segunda fase de tu pregunta, el día que haya que escoger el candidato, mi impresión, si yo pudiera confesarme aquí solamente entre nosotros en secreto, yo creo que debería ser un independiente. Incluso yo lo sacaría fuera del espacio político venezolano, porque lo que vamos a entrar es un momento de gran emergencia nacional. Pero también les digo decir algo, si las condiciones del sistema electoral venezolano no se cambian, nosotros tenemos que revisar cómo comportarnos en ese momento. Algunos dicen, por ejemplo, que no votar como el 2005 fue un error. No, no fue un error. Fue el mayor triunfo político que Venezuela tuvo. Que no lo reclamaran es otra cosa. En ese momento éramos el 83% de la población votando realmente en contra. Si al día siguiente hubiéramos dicho, nosotros somos el 83% de la población, otra sería. ¿De qué nos sirvió entonces ahora la Asamblea? De nada tampoco, porque sacamos el 52%, aceptamos que nos dieran el 40% con las circunscripciones,
Y la Asamblea ha servido de plataforma para promover a determinados diputados, a gobernadores, a alcaldes, presidentes, ese tipo de cosas. ¿Le ha servido a los venezolanos? No. Yo hubiese preferido realmente no legitimarlo. Que se queden con todo, le decimos al mundo. Tienen el Tribunal Supremo de Justicia, tienen las Fuerzas Armadas, tienen el Contralor, tienen la Asamblea Legislativa, porque si no podemos hacer nada. Y al momento que se aproximen las elecciones, si las llegamos a tener en ese momento, yo creo que habrá que revisar esa situación. Tú me vas a perdonar, Diego. Hablando de ese mundo, para nadie con dos dedos de frente y con un elemental conocimiento jurídico puede decir, puede sostener que la situación de Venezuela es constitucional. Y sin embargo ese mundo que tú hablas permanece totalmente callado. Ese mundo no quiere ni recibir a los diputados de oposición. En el mundo de hoy en día, tan pragmático, tan utilitario, el eje venezolano, que es un eje sostenido a base de petróleo, pesa mucho. ¿Y qué dice países en los que tú ayudaste tanto como Chile, trayendo gente para acá? Permanece callado. ¿Qué dice países y gobiernos como el de Colombia? Silencio. ¿Qué dice América Central? Que Venezuela ayuda tanto. Silencio. No hay nadie que levante la mano por la oposición. Entonces, inmolarse nuevamente, decir, protestamos, no votamos, es un autogol. Vuelve a ser un autogol. Ese mundo, Diego Arria, permanece callado. Fíjate, para personas como tú y como yo, Leopoldo, que nos hemos manejado en esos temas, es especialmente doloroso constatar esa situación. Es absolutamente realista. Yo aprendí hace mucho tiempo que la solidaridad existía para nosotros los venezolanos con los demás países. Realmente los otros países con nosotros no. Pero debo confesarte, Leopoldo, que muchas de las acciones y palabras de muchos dirigentes nuestros han contribuido a desmontar esa imagen en el exterior. Asdrúbal Ayar, amigo común, me relataba el otro día que está en el consejo de la CIP. Lo llamaron los principales diarios de América Latina porque está en ese consejo. Le dijeron, en Venezuela un golpe constitucional clarísimo. Dice, sí, pero los dirigentes de ustedes dicen que no, que aceptan. Entonces, ¿qué publicamos? Entonces, los medios de comunicación internacionales no pudieron publicar lo que ellos interpretaron como la realidad venezolana porque muchos de nuestros dirigentes tomaron una posición contraria. Esa es una realidad, Leopoldo. Hay muchos de nosotros que tenemos años manejando ese tema. Hacemos una breve pausa, 6:46, Capicúa, y seguimos con Diego. Bien, son las 6:49 de la noche, ya miren la noche de ahí. Ah, es la noche. Diego Arria es nuestro invitado. Y ahí, ¿cómo evalúa Diego Arria, hablando de ese mundo que nos rodea, la declaración de Insulza? Diego Arria conoce Insulza. Insulza aspira a ser senador en las próximas elecciones en Chile. Un hombre con una larga trayectoria política. ¿Cómo evalúa esa afirmación de Diego Arria? La próxima semana es esta que estamos viviendo, los venezolanos decidirán. A mí me causó una impresión muy grande porque sé que Insulza evidentemente se porta muy mal con nosotros, pero es un hombre inteligente y es en este caso prudente. Cuando dijo eso, te hago mi especulación. Él mantiene una relación muy directa con los cubanos. Para mí que la fuente de información de Insulza es de Cuba. Algo le han dicho los cubanos, porque curiosamente los cubanos están más preocupados sobre el manejo internacional de la situación de Venezuela que sus servidores venezolanos aquí en nuestro país. Porque los cubanos entienden mucho mejor la política internacional, ¿tú los conoces? Sí, señor, la Cancillería. No, y las delegaciones cubanas en las Naciones Unidas son de primera categoría, y entonces ellos son los que cochean a los venezolanos, y entonces les preocupa ese manejo balurdo que hacen acá en Venezuela, y están más preocupados. Yo creo que por ahí viene, yo creo que está entre Brasil y Cuba la fuente de información del señor Insulza. Pero te repito, me dejó tan impresionado como te dejó a ti.
Diego Arria, ¿está Diego Arria en la lucha por ser candidato presidencial, por ser seleccionado en esta especie de consenso que se está buscando? ¿Aquí en secreto te puedo contar? Sí, aquí no se entera nadie. No, fíjate, yo participé en las primarias, como te lo dije, sí. Incluso fuera de cámaras te dije, porque sentí la obligación. Yo soy un venezolano muy privilegiado, tengo la suerte, por ser venezolano, de ocupar las más altas posiciones posibles en el mundo. Yo presido, como tú lo sabes, la cúpula política del mundo, eso fue un privilegio muy grande, y de haber participado en los momentos históricos, según de los más importantes en los últimos 30, 40 años. O sea, no requiero estar buscando cargos. He sido diputado, he sido ministro 2 veces, he sido gobernador. Yo lo que sí estoy es en una ambición de ayudar a rescatar a mi país, y lo haré en todas las dimensiones y formas, como lo vengo haciendo. Yo soy un voluntario de la causa nacional. Esta reunión... con eso no quiero rehuirte. No. Ahora, en estas reuniones de la unidad, viste que participaste en el acto del sábado, que sientes... ¿Está formando parte? ¿No está formando parte? ¿Cómo se está llevando a cabo esto? Pues mira, entiendo que la MUD tiene un proceso de lo que ellos llaman el consenso. Yo dije el otro día, hay amigos nuestros ahí, yo me niego a que Ramón José Medina, Aveledo, Ismael García, Barbosa, Rosales definan y decidan el futuro de Venezuela. No me parece. ¿Cuál sería el procedimiento mejor? Si yo tuviera que escogerlo, yo buscaría un grupo de rectores de las universidades autónomas, no solo que están acá en Caracas, del interior de Venezuela. Aquí hay que ser lo más representativo. Aquí piensan que la política se acaba en el Distrito Federal. Tú dirías buscar un grupo de notables. Sí, no me gusta la palabra notable, pero es verdad. No, tú tienes razón. Okay. Un grupo de venezolanos importantes que tengan ese principio de que lo que les importa es Venezuela, para darle mayor credibilidad y amplitud. Y te vuelvo a repetir. El mundo de los doctores, del cual se burla Maduro. Sí, ese grupo, pero también con personalidades del sector de la sociedad civil. Yo no sé por qué nosotros no metemos a un poeta, por qué no metemos a una señora ama de casa. ¿Cuál es el problema? Si son los que enfrentan, los poetas ven más que nosotros en general. A los artistas nunca los tomamos en cuenta en ese tipo de cosas. Y yo creo que al final los artistas tienen una sensibilidad muy particular. Yo creo que es un muestreo de la sociedad civil. Entonces, si aquí tenemos Leopoldo Castillo, entonces el país va a creer en la medida en que tú hayas visto una diversidad. Pues si tú ves a esos 5 o 6 señores que además tienen en sus espaldas 2 derrotas monumentales, que eso, te confieso una cosa, yo hubiera sido parte de ellos, habría reflexionado sobre si sigo o no sigo en esto. Yo creo que hay momentos en los cuales uno debe tomar ese tipo de decisión. Yo creo que hay que acuerparlo, Leopoldo. Esa sería la que yo haría. Ahora, embajador, si se produce esta designación, esta selección, ¿usted va a acompañar a la mesa de la unidad o no? Yo te digo una cosa, mira, por ejemplo, yo competí con Capriles, Capriles compitió contra nosotros. Tan pronto Capriles fue electo diputado, yo dije esa misma noche, Enrique, te felicito, pero ahora en adelante te debo decir que tu candidatura es de nosotros todos los venezolanos, que tendremos el derecho a opinar. Lamentablemente ese derecho no lo tuvimos, pero a pesar de que no fuimos incluidos, yo hice 9 cafecitos con Diego en mi video que tú conoces, Leopoldo, a favor de la candidatura de Enrique Capriles. Lo defendí cuando tocaron a su familia. Fui de una consecuencia, porque yo sí creo en compromiso. Yo asumí el compromiso en ese momento de la unidad y lo cumplí. La decisión que se tome yo no sé cuál va a ser. En ese momento yo estaré sin la menor duda, no con la unidad, ni con 2, ni con 3, sino con la unión. Yo creo más en la unión que en la unidad. ¿Es posible esa unión? Muy complicado. Porque vamos al realismo político. Sabemos que ya tú la ves. Yo iba al interior, por ejemplo, me notaba cómo los partidos odiaban, por ejemplo, la Primera Justicia en un lado, los Primeros Justicia odiaban a los otros, lo de la Voluntad Popular con la Acción Democrática. Este proceso realmente fue muy malo para nosotros, porque el desprecio de los partidos políticos tradicionales costó caro al final. El haber despreciado a COPEI, el haber despreciado a Acción Democrática, el haber renegado, para mí, Leopoldo, debo confesarte, el haber renegado de la historia más importante de Venezuela, que son los 40 años de la democracia con todas sus dificultades, fue un error colosal, porque todo lo que tiene este país viene de allí. Así que yo creo que el tema de la unidad va a tener que ser, primero, no puede ser una persona de partido, en mi criterio. No debe ser de partido, porque entonces inmediatamente vamos a repetir lo mismo. Recuérdate que en ese proceso querían reelección. Yo decía, tiene que ser un periodo de 2 o 3 años, amigo. Es una junta, casi una junta de gobierno. Yo te confieso, en una modificación de la Constitución, en ese periodo de emergencia, yo hubiera propuesto una junta
porque una sola persona no puede cargar con desenredar este país. Yo siempre decía, yo no sé de todo, pero sé con quién consultarlo y quién sabe para arreglarlo. Pero es que hay algunos que saben de todo. Han manejado pequeños problemas en las ciudades y piensan que conocen todos los temas. Yo creo que aquí tiene que ser, para mí, un periodo de reconstrucción nacional en una junta de emergencia. Muchísimas gracias, Diego. Te puedo decir una sola cosa, solamente, para agradecerte. Yo siempre digo, y lo quiero repetir acá, que el día que realmente nos unamos, como tú y yo queremos el país, nos vamos a maravillar de las cosas excepcionales que podamos hacer juntos. Y esa es mi invitación. Gracias, pueblo, gracias, amigo. Muchas gracias, Diego, por habernos acompañado. Son las 6:57, hacemos una brevísima pausa y seguimos con ustedes. La luna se está peinando en los espejos del río.